tal? Sean bienvenidos a este episodio especial de Con Buena Cara, en participación con Rock Suicida para lo que va a ser el evento más caliente del verano. Es un debate de alto impacto. A ver si la cámara me ayuda y por favor muestra a los contrincantes. Hoy debate el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad. Hoy se define todo y a partir de este Ragnarok será el comienzo de una nueva era. Voy a estar acompañado también de Marco Guti, quien también me va a ayudar a moderar este debate. Me presento, mi nombre es Kevin Omega. Guti, te doy el pase. Bueno, estimado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches Lima, buenas noches Perú. Y por qué no decirlo, sí, dígalo conmigo, mundo entero. Bueno, eso de apoyarte y moderar está un poco complicado desde aquí porque ya sabemos pues que Delirious Pain es el rey del dolor, así que cualquier cosa puede pasar. Queremos agradecer también la presencia del señor Guevara, pues del cual quisiera que a ambos, ¿no? En este primer bloque que también nos cuenten su sentir sobre la coyuntura del cual estamos viviendo en estos momentos. Bien, bueno, quiero también aprovechar en agradecer a Omega. Estimado Omega, tengo algunas dudas sobre ti porque eres de Rock Suicida, pues, y con esa camisa pareces más salsero, pero bien, quiero también agradecer a la gente del WhatsApp de Con Buena Cara, pues que desde ahí prácticamente tenemos los últimos datos de la coyuntura nacional. Bien, estimado Omega, te paso, pues, te doy la bendición para que Amén. puedas conducir este debate del año que promete. Adelante, estimado. Claro, estamos en el evento más caliente de enero. Voy a dar pase para que cada uno, pues, saque sus medallas y expongan sus galardones. Por favor, señor Pedro, ¿podría presentarse? Gracias, Marco, de conversar con ustedes. Yo soy arquitecto, politólogo, diplomático. He vivido 20 años fuera del Perú, 32 años de experiencia profesional en Estados Unidos, por toda América Latina, Europa, Asia. He servido al Perú también como director de oficina comercial de Taiwán y jefe de misión en Taiwán. Tuve el privilegio de ser ascendido a 4.000 metros de altura para dirigir la oficina comercial de Bolivia y de Ecuador. Estudié en el London School of Economics, Economía, una maestría en Economía en la Universidad de Londres, otra maestría en Gestión Pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, donde tuve la posibilidad de enseñar cursos de Economía, Finanzas Públicas, Liderazgo y trabajar en el Center for International Development, el CID, con el profesor Michael Porter y Jeffrey Sachs. He dirigido ONGs, he dirigido empresas. Yo empecé emprendiendo a los 18 años. He trabajado en muchas ONGs por toda América Latina, desde Harvard Square. Y mi vocación por servir al Perú me ha llevado incluso a aceptar ser candidato de grupos políticos liberales que están hoy tratando de unir las fuerzas de los libertarios y los liberales. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Muy bien, ese fue Pedro Guevara, que pues ha relucido toda su CV. Ahora le vamos a dar pase a Delirious Pain. Por favor, indícanos si la navaja de Don Juan no cuenta. Age before beauty, siempre, ¿no? Siempre la edad antes que la belleza. Yo quiero hablar para toda la sociedad peruana que ahora está pasando un duro momento. Ya hasta ahora es más, hay tantos muertos que ya creo que llegan a 60 muertos hasta hoy. Ya se cuenta así, como decir, no, son 50, son 60, bueno, va a aumentar, ¿no? Y entonces ahora estamos, ¿no? Ya con los pensamientos puestos ahí en los hermanos que han venido desde provincias. El otro día estuve en la Plaza San Martín, varios días he estado ahí.
¿no? En los que he grabado videos también. Ahí está la gente de Puno reclamando que se vaya Dina Boluarte. Y quería decir esto porque, bueno, hoy vamos a tener un debate, ¿no? Obviamente de ideas, de posiciones políticas, de sistemas económicos, pero tampoco podemos olvidar que acá afuera en la calle que está acá a no sé, 30, 40 metros de mí, ¿no? Se está matando gente, ¿no? Todos los días se cuentan los muertos. Bueno, seguramente a esta gente no le importa eso, ¿no? Pero a mí sí, y hay mucha gente que está muriendo y está sufriendo. Veo videos todos los días que me mandan al WhatsApp, porque yo manejo varios grupos de WhatsApp y ya todo el mundo sabe quién soy ahí en el YouTube, entonces me paran mandando videos, ¿no? de policías ignorantes que terruquean a los universitarios, a los alumnos, compañeros míos también de San Marcos, y así querían ir a la uni. Felizmente ahí el rector no puso el orden y dijo: ¿cómo te vas a meter acá? Tú estás loco. Y no entraron, ¿no? Pero había traición en San Marcos con la rectora, que Ramón se apellida, creo, y ya los alumnos, los exalumnos, los profesores, todo el mundo ya pidió la vacancia o renuncia de esta señora Ramón. Entonces, quería decir eso antes de que empecemos, porque tampoco podemos olvidar que están matando gente, ¿no? Eso es lo que quería decir, y el luto correspondiente. Muy bien, al final no te presentaste. Ya todos saben que yo soy Delirious Pain, rey del dolor, quinta espada de los pueblos explotados, Dios, creador del pensamiento deliriano, que algo de eso voy a poner aquí, y protector de la tierra. Muy bien, ya escucharon a Better Call Saul y Merlina. Ahora vamos a empezar con el debate. 9, baja 10 para que haya más, ¿no? Porque lo tiene que explotar más, porque no tiene otra manera, ¿no? Ahora, ¿de dónde sale esta ganancia extraordinaria? Esto se llama ganancia extraordinaria, de 6. Acá 2, acá sigue ganando 4 igual, acá no pasa nada. ¿De dónde sale esta ganancia? De este trabajador, pues. No sale de la nada, acá nada sale de la nada, acá nada es subjetivo, no. Acá, este 6 sale del trabajo de este país menos industrializado, ¿le transfiere cuánto? Le transfiere, no le transfiere todo tampoco, porque este plusvalor de 4 lo saca de su trabajador, de la explotación de su trabajador. Pero este 6 lo saca de la explotación de este trabajador menos industrializado. Ahora, este esquema, ¿no? Lo saca de acá, y también del trabajador de acá. También lo saca del que está semi-industrializado, y acá sí está más industrializado. ¿Ya? Entonces, esa es la transferencia de valor que ningún economista de ninguna facultad te lo va a poder explicar. Es más, no creo que me esté entendiendo nada, porque está riendo hace rato, ¿no? Porque esto es verdadera economía. Entonces, ¿cómo se llega al precio final? Dirán. Primero tiene que haber trabajo, la B de vivo, se está viendo, ¿no? Trabajo vivo del ser humano. De ahí tiene que venir de ahí vienen un montón de cosas, donde entra el capital variable y el capital constante, por ejemplo. El capital, ¿no?, variable viene a ser el salario de la persona, y el capital constante viene a ser la máquina. Pero ahí hay un montón de cosas también, porque el capital constante viene a ser fijo y circulante. ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina también hay que volverla a comprar. O sea, una máquina no te va a durar 100 años en tu fábrica, pero va a llegar un momento en que se va a romper y tienes que volver a comprar una nueva, ¿no? Pero hay capital fijo, que serían los activos, por ejemplo, ¿no? O hasta que se termine la empresa.
Si mi precio de producción es 100, ya yo quiero ganar más y le quiero sumar 150.000. No puede ser. Tiene que considerar el precio medio. O sea, tengo que ver que mi carro me cueste menos que el precio medio. O sea, mi carro, si el precio medio es 14, mi carro me tiene que costar menos de 14 para que yo pueda ganar. Porque si hacer mi carro cuesta 15 y luego va a salir el precio medio es 14, se acabó el capitalismo. ¿Por qué? Porque no incrementa la tasa de ganancia. Haya libertad o no, eso no interesa. La libertad no tiene nada que ver acá, ¿no? Y entonces aquí recién ya tenemos el precio. Pero el precio, ¿no?, es el precio del mercado ya. Pero el precio del mercado no solamente va a depender de que ahí salió el precio del trabajo, no, porque aquí hay la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la oferta y la demanda? La oferta y la demanda también está determinada por el trabajo de la gente, trabajo vivo de la gente, ¿no? Entonces, siempre se va a determinar el precio, porque, falta el precio final acá, precio final. El precio final ya es el precio final del mercado. De ahí tiene que considerar la oferta y la demanda, ¿no? Y acá tiene que procurar sumarle una ganancia, porque si no suma una ganancia, ya hemos dicho, y lo voy a decir, y ya lo estoy diciendo varias veces, no hay incremento de la tasa de ganancia. A ver, muchachos, han estado atentos pues a cómo Delirious Pain percibe la economía y ataca pues a los estudios universitarios de otras facultades. De momento vamos a pasar con Pedro Guevara, no sin antes, pues por temas de conexión que ya nos han estado comunicando las personas que fielmente nos siguen, vamos a seguir transmitiendo, pero con JC Montoya, más conocido como el Rey del Dolor, y con Pedro Guevara, que es profesor de economía. Pues va a ser un debate entre el bien y el mal, ambos no se llevan bien, va a ser una riña pues de altura y de intelectuales. A ver. Vamos bien. Y bueno, ¿quién alza la mano? ¿Quién empieza? Yo. Ya. Delirio va a comenzar hablando sobre su crítica a la economía. No hay nada peor que volver a escribir y a explicar lo que ya se explicó hace un rato. Es lo peor que le puede suceder a un escritor, a un exponente, a lo que sea. Así que se te borre todo lo que has escrito y otra vez tengas que volver a hacer lo mismo. Yo voy a explicar lo que ya expliqué, pero espero que ahora sí se esté viendo, ¿no? Este es un grupo de interés subdesarrollado, es decir, no tiene industria, no está industrializado. Este es semi-industrializado y este es un grupo de interés industrializado. Por eso es que este produce con 12 horas de trabajo vivo, es decir, de valor. Este produce con, digamos, 10 horas de trabajo vivo, es decir, de valor. Y este produce con 8 horas de trabajo vivo que crea valor. O sea, el eje vertical está midiendo horas. Claro, horas de vida del humano, que es lo único que crea el valor. Entonces, cuando van a venir, van a querer tener una ganancia, ¿no? Obviamente, porque nadie va a producir algo y va a venderlo al mismo precio que lo produjo. Entonces, no hay capitalismo. Porque ya hemos visto que las esencias de estos diferentes, como el comunismo y como el socialismo, son diferentes esencias. La del comunismo es incremento de la calidad de vida, ¿no? Y este es acomodé lugar, ¿eh? Incluso produciendo menos, incluso decreciendo la tasa de ganancia, incluso se puede incrementar la calidad de vida. Y no, socialismo no, capitalismo. Y en el capitalismo
el incremento de la tasa de ganancia, ¿cierto? ¿A costa de qué? A costa de todo. O sea, puedes quemar medio mundo y si el otro medio mundo incrementó la tasa de ganancia, lo va a hacer. No interesa. O sea, mata el 90% de la humanidad para incrementar, la matas. O sea, es bilardismo. Es así, ¿no? Entonces, 8, 9, 10, 11, 12. 10 más 4, 14. 12 más 4, 16. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un precio medio. En este precio medio, estoy haciendo un ejemplo abstracto con 3 grupos de interés, 3 empresas. En el mundo no hay 3, hay infinitas empresas, ¿no? Entonces, ¿el precio medio cuál va a ser? Podemos sacar un precio medio de 3 o podemos sacar un precio medio de 800.000 empresas. Hacemos una operación matemática y sacamos, no hay problema. 14 sería, pues, ¿no? Porque si 16, 12. Entonces aquí perdería 2. Acá perdería 2. Sería 14. Acá se quedaría en 14. Y acá sumaría 2. 14. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? De que este tiene una ganancia extraordinaria. Este no tiene nada. Se queda en lo mismo. Y este tiene una transferencia. Transfiere. ¿Qué cosa transfiere? Valor, pues. Transfiere valor porque le está transfiriendo 2 acá, ¿no? 8, 9, 12, más 2, 14. Le está transfiriendo estos 2 que está aquí. ¿De dónde salen? ¿De la nada? No. Salen de este trabajador, de esta empresa, que cada vez va a tener que ser más explotado porque el dueño de este grupo de interés obviamente no conoce nada de esto que estoy explicando, si no, no sería capitalista, pues, ¿no? O a menos que sea un psicópata. Y este diría, ¿qué hago? Porque estoy perdiendo, o sea, pierdo 2 y este gana, no sé qué hacer, o sea, mi empresa, hago todo. Entonces, ¿qué vas? Tiene que explotar más al trabajador, o por último, puede industrializarse. Pero el país industrializado, o sea, estos son grupos de interés, ¿no? Este industrializado nunca va a dejar que este se industrialice, pues. ¿Cómo va a ser? O sea, si este deja que este subdesarrollado se industrialice, lo iguala. O sea, ya no produciría, sino produciría con 8 y lo igualaría. Entonces este nunca va a dejar que este se... No, pues al contrario, lo tiene que mantener así, pobre, subdesarrollado. Tiene que mantenerlo así, porque si lo hace desarrollado, o sea, si por ejemplo Estados Unidos ayuda a Venezuela a industrializar su petróleo, olvídate pues, entonces Venezuela se vuelve un Estados Unidos y Estados Unidos tiene que comprarle petróleo, entonces no puede, pues tiene que mantenerlo así, pobre, tiene que hacerlo, aunque no quiera, pues, si lo ayuda, olvídate, pues, se estaría disparando una bala en el pie, se estaría autodestruyendo, ¿no? Entonces tiene que explotar más a este, y este es el que le transfiere estos 2 de acá, este explotado. Por eso es que hay países industrializados en los que la gente dice, pero yo trabajo aquí, gano $100 la hora, estoy feliz. Allá en ese país, mira, ahí tienen comunismo, tienen presidentes que admiran a Fidel, y ahí, ¿no? Mira, tienen que trabajar 10, 12 horas, están muertos de hambre, viven en la pobreza. Entonces, ¿por qué? Porque no son capitalistas. No, justamente porque son capitalistas, que forman parte de este círculo psicópata del capitalismo, es por eso es que son pobres. Y acá está la explicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay? Porque ahora ya hay 12 minutos y me han reducido el tiempo, ya no voy a llegar. Si con 20 no llegué. Ya fueron 13. ¿Quién me ha cambiado esto? 3 minutos, ya, no importa. Ya, 3 minutos. Son 16. Todo empieza con el trabajo vivo. 3 minutos. Todo empieza con el trabajo vivo, que es antes del dinero. Antes del dinero.
primero hay pobre. Cuando tú puedes tener todo el dinero del mundo y todo el dinero del mundo no hace capital, tienes que subsumirlo en el capitalismo. O sea, yo puedo imprimir ahorita 100 mil millones de dólares en mi banco central y todo eso no me hace. Si no tengo trabajo, si no tengo trabajadores, yo puedo tener toda la plata del mundo y ¿qué hago? Si hay otro que tiene toda la plata del mundo, otro que tiene toda la plata del mundo y otro que tiene toda la plata del mundo, ¿quién trabaja? Tiene que haber pobre, porque si no, no sirve esto. ¿No? Entonces de ahí viene, ya lo voy a resumir, el capital variable y el capital constante. No tengo tiempo ahorita de explicar qué cosa es, ¿no? Ya tendré que decirlo nada más. Y aquí viene el costo de producción. Acá recién viene el costo de producción. Entonces esto es una cadena. De ahí viene el valor de producción. De ahí viene el valor mercantil. De ahí viene el precio de producción, que todavía no es precio de mercado. No, falta 50. De ahí viene, hay que sumarle la ganancia media. Y de ahí recién viene el precio final. Toda esta cadena para que llegue a un precio final en donde el precio final va a estar con la oferta y la demanda. No tengo tiempo de explicar por qué la oferta y la demanda también está supeditado al trabajo humano. Bueno, ya tendré tiempo y ya lo explicaré, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que permaneció aquí en toda esta cadena? Nunca dejó de tener valor. Todo esto tiene valor. Valor aquí, valor acá. Nunca cambió el valor. Lo único que cambió fue la formalidad. Cómo nos presenta el fenómeno. No tengo tiempo de explicar el fenómeno, no tengo tiempo de explicar Hegel. Ahorita no hay nada. Ya no hay tiempo. Tú lo has dicho, no hay tiempo. Más bien, gente, veo que están viendo la transmisión, pero no es la misma cantidad de likes. Por favor, hay que emparejar el asunto. Acá Delirio va a ser nuevo ministro de Economía. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Sientes que todas las escuelas de economía están fetichizadas? Te vamos a dar un tiempo prudente para que puedas exponer. Adelante, maestro. Es una teoría obsoleta. Ya en la época, si podemos encontrar que el mismo Adam Smith se quedó corto en la definición del valor, fue justamente por definirlo en función de la cantidad de trabajo. Y hubieron economistas como Karl Menger de la escuela austriaca, entre otros, que demostraron que el valor esencialmente viene de un valor subjetivo. Y para no entrar en muchos intrínculis de dibujos complicados, lo explico con un ejemplo. Un ejemplo facilito. Efectivamente, el trabajo puede explicar parte del valor de un bien, de un servicio, pero se queda corto en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque las personas valoran un bien en función de sus preferencias subjetivas. Y lo explico con un ejemplo. Yo he sido director de oficina comercial y he promovido las exportaciones de quinoa. Y encontramos que la quinoa dorada y la quinoa negra son exactamente iguales en términos de insumos trabajo. O sea, lo que cuesta producir una quinoa dorada y una quinoa negra es exactamente, tanto en trabajo como en otros insumos, maquinaria, etc. Sin embargo, en algunos países, subjetivamente, la quinoa dorada vale más. Y para otras personas, ya no hablando de países, la quinoa negra vale más. Esto demuestra efectivamente que el valor de un bien no viene de la cantidad de trabajo, viene del valor subjetivo. Y lo explico con otro ejemplito. Yo tuve que entrevistarme con una empresa boliviana que produce fideos. Y ellos sacaron una línea de producto, que tenían una línea de producto de fideos en envase amarillo. Y se les ocurrió sacar exactamente el mismo contenido con la misma cantidad de trabajo con envase rojo. ¿Y qué sucedía? Para algunas personas, ese fideo que venía en envase rojo valía más. Y para otros, el que venía en amarillo valía más. Y era exactamente el mismo producto en términos del trabajo.
¿Esto qué nos demuestra? Que el valor de un bien no depende del costo, de la cantidad de trabajo, depende del valor subjetivo. Y es la persona humana que entra a un mercado y escoge aquello que le va a dar un beneficio, una satisfacción. Y lo hace voluntariamente, no con la imposición de un Estado, de un papá gobierno o de un partido comunista que va a decirle qué cosa, cómo y qué cosa va a comprar. En segundo lugar, esa teoría de que en economía la producción siempre es una suma cero, viene desde el siglo XVI con un filósofo, Michael Michel. Le he pasado el librito justamente para que lo puedan proyectar, si quieren, el libro para que se instruyan un poco, donde nos hicieron creer en su libro Ensayos, nos hacía creer que en la economía todo es una suma cero, es decir, que si yo gano, tú pierdes. Y en la economía de mercado todos ganamos. Entonces yo voy a permitirme, y si pueden poner los PPTs acá que tenía felizmente ya listos, para explicarles, como han mencionado, los países y la riqueza. Vamos a irnos a la lámina. Felizmente tenía acá en mi computadora muchas cosas, porque se ha hablado de la riqueza, cuando un país es pobre, cuando un país es desarrollado. Y vamos a explicarlo de una manera muy facilita para que lo entienda cualquier persona. Vamos por favor a la lámina 43. En la lámina 43 que les he puesto, ahí en esa lámina, en la número 43, vamos a explicar de manera muy fácil qué es lo que hace que un país sea pobre, un país sea rico. Entonces, esa es la última lámina, más adelante. Retrocedan, por favor. Retrocedan. Esa es la lámina 45. El concepto que está detrás de un país rico, no, retroceda, esa no es más antes. Ahí está, ahí empezamos. Miren, lo que nosotros tenemos como liberales, libertarios hoy en el Perú, cuando tenemos un país que se desandra, un país en el que existen enormes diferencias y que lamentablemente todavía existe pobreza, es pensar en soluciones. Y lo que marca la diferencia entre un país rico y un país pobre es el concepto de competitividad. Por eso el Perú que soñamos es un país de un Perú competitivo. Y el concepto de competitividad esencialmente es lo siguiente, en la lámina 47, por favor, en la lámina 47, si pueden ver en la lámina 47, ¿qué cosa es? El concepto de competitividad de un país se define como los factores claves que inciden en las políticas públicas para generar productividad. Él ha hecho unos gráficos en función de lo que demora producir en bien. Entonces, por favor, retrocedan lo que dice en la lámina que dice la competitividad de un país en la transparencia, el último PPT que les envié. A ver, disculpen, creo que están. Bueno, lo voy a hablar en fácil. Hay un concepto que es competitividad de un país que está íntimamente ligado a productividad. Y productividad es la cantidad de riqueza, es decir, de bienes y servicios que yo produzco por hora de trabajo. Hablando en fácil, no es lo mismo producir un escritorio a la semana, como sucede probablemente en un taller de un pueblo joven de San Juan de Miraflores, que producir 100 escritorios o producir 1000 escritorios. Y lo que define la riqueza de un país es la productividad. Y eso depende básicamente de 12 factores. Y esos 12 factores son los que inspiran la propuesta que nosotros le hemos hecho al Perú para un plan de gobierno. El primer factor es instituciones, es decir, las reglas con las leyes bajo las cuales opera un país para generar riqueza. Pero también la cultura, los valores de esa sociedad. Ahí estamos, exacto, gracias. Adelante. Entonces, esto es de lo que yo quería definir. La competitividad de un país se define como los factores clave de las políticas públicas que inciden en la productividad. La siguiente. Entonces, el concepto de productividad está en un gráfico que lo resumo acá. La siguiente, por favor, vamos a ir pasando rápidamente para explicarlo de una manera muy sucinta, rápida, concisa. Miren, por ejemplo, para darnos una idea,
La productividad de un trabajador promedio en el 2022 en Luxemburgo era 84.77 por hora. En el Perú era 12 dólares la hora. Eso es lo que marca la diferencia. La siguiente. ¿Por qué es importante? Porque los países ricos son aquellos que tienen una productividad mayor. Y la productividad mayor se genera cuando existe libertad política y libertad económica. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre Noruega, Luxemburgo, los países que son justamente los países más prósperos, donde sus ciudadanos son más felices desde el punto de vista económico, son aquellos países donde la productividad es mayor. La siguiente, por favor. Entonces, la historia y la experiencia nos ha demostrado que la productividad es lo que diferencia a un país rico de un país pobre. No son los recursos naturales. Los recursos naturales pueden ayudar. Lo otro, los recursos naturales pueden ser aprovechados como una palanca para ayudarnos. Es el caso del Perú, un país privilegiado. Pero hay casos como el de Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, Suiza, países ultra pobres en recursos naturales, que son países prósperos donde la gente vive feliz. Entonces seguimos con esta transparencia para darles la explicación, porque acá se ha hablado de conceptos que yo creo, lamentablemente, no explican la realidad. Y la productividad, la siguiente, se puede comparar esencialmente a través de 12 factores. Todo lo que han estudiado los economistas con ecuaciones, con diferentes estudios, se resume en este grafiquito que yo pongo ahí. Primeramente son 4 tipos de factores que funcionan dentro de un ambiente de libertad política, económica, social e individual. El pilar 1 son las instituciones. ¿Por qué es que los liberales ahora hablamos de instituciones? Porque son la clave para definir si un país es pobre o atrasado. Las instituciones son las organizaciones con las reglas bajo las cuales opera una economía. Son reglas formales como las leyes, la Constitución, pero también son las costumbres, la cultura. Por eso es que ustedes van a escuchar a muchos liberales, tenemos que emprender la transformación cultural. Porque ¿cuál es la diferencia entre Taiwán y un país como el Perú, por ejemplo? Acá existe corrupción, la gente miente, existe desconfianza. En Taiwán confían mucho en la gente. La gente es usualmente honesta. Entonces ellos, en vez de estar gastando en cárceles, gastan en educación, seguridad, en aquellas competencias que son esenciales. Las reglas y las leyes son fundamentales. En el Perú estamos a portas de un grupo de peruanos que pretende arrasar con la Constitución que tenemos, imperfecta, pero que ha permitido que nosotros crezcamos y reduzcamos la pobreza del 60 al 20%. Ese es el pilar 1. El pilar 2 son infraestructura. Si nosotros tenemos internet, carreteras, agua, desagüe, electricidad, vamos a producir más. El tercer factor es el ambiente macroeconómico. Es decir, cuando hay estabilidad financiera, cuando hay estabilidad monetaria, cuando no hay inflación, como la inflación que tienen en estos países justamente donde han pretendido sacar adelante el comunismo, como Venezuela, Corea del Norte, Bolivia, Nicaragua. Todos esos países justamente no han tenido este factor. En el Perú, mal o bien, hemos tenido esa estabilidad macroeconómica en términos monetarios, no ha habido inflación, y en términos fiscales, es decir, no hemos gastado más de la cuenta. Y eso ha permitido, entre otras cosas, reducir la pobreza del 60 al 20%. Es un bien necesario, pero no suficiente. Y ahí viene a entrar, volvemos al gráfico, el cuarto factor que incide en la productividad. Ese cuarto factor es, si puede ponerme la transparencia por favor, ese es un factor que está definido por las TICs, la ciencia, la tecnología, y cómo es que eso puede hacer que nosotros seamos más productivos. Por ejemplo, si nosotros atendemos una clase o nos atendemos por una conexión a internet, no necesitamos perder tiempo en viajar, y eso evidentemente nos hace más productivos. El segundo grupo es el del capital humano, la salud, la educación. El tercer grupo son los mercados. Cuando hay competencia, ¿quién se beneficia? El consumidor, porque el consumidor, de acuerdo a lo que valora,
adquiere o no adquiere un bien. Y esa decisión es una decisión en la que tanto el que produce como el que compra se benefician. Es una situación voluntaria. Tanto el que produce como el que compra se benefician. En cambio, cuando el Estado entra a obstruir, fijando controles de precios o restricciones a las importaciones o a las exportaciones, el que se sacrifica allí es el consumidor. Otro factor, volviendo allí, es el mercado laboral. Volvemos a la transparencia, por favor. Cuando existe un mercado laboral flexible, un mercado laboral en que la libre elección de tanto el trabajador, el empleado, como el dueño de la empresa adquieran beneficios, esto contribuye a generar trabajo, y cuando hay trabajo existe bienestar. El siguiente factor, volviendo al cuadrito, por favor, es el referido a el sistema financiero. El sistema financiero es clave para apalancar las decisiones intertemporales. Si yo no puedo contar con los recursos para sacar mi negocio, mi emprendimiento, el mercado financiero me puede dar esos recursos para que yo, una vez que genere productos, servicios de calidad que sean obtenidos en el mercado, pueda retribuir y devolver ese préstamo. Acá no se trata de pretender que el Estado haga las cosas, sino que el consumidor, en una libre competencia, tanto en el mercado laboral, en el mercado de bienes y servicios, pueda adquirir los servicios. Y el siguiente factor, volviendo al esquema, por favor, dentro de lo que son los mercados, es el tamaño de mercado. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo producir para 33 millones de peruanos que producir para 400 millones de europeos y súmale 340 millones de norteamericanos. Y a través de esos tratados de libre comercio con una economía abierta, nosotros podemos producir a escala, es decir, los costos fijos se distribuyen en un mayor número de unidades. Y por eso es que esos tratados de libre comercio inciden en la productividad de un país. Y esos tratados de libre comercio justamente nos van a permitir que el agricultor, el campesino, el microempresario pueda tener un mercado ya no solamente nacional, sino global. Y el último grupo, porque han tocado acá el tema de la productividad, está vinculado a la innovación. Esos factores son claves justamente para poder usar los conocimientos, arriesgar, y eso viene básicamente del espíritu emprendedor de cada persona, de cada ciudadano. Esto me he pretendido justamente exponerlo porque Delirious hablaba de los temas de la riqueza de un país, y esencialmente estaba hablando de la productividad en términos de qué es lo que genera riqueza. Y resumiendo la historia, en primer lugar, queda claro que la teoría del valor fundamentada en el trabajo no explica la realidad. A ver, lo amigo, expliqué con esos dos tiempo. ejemplos. Y la productividad, sabemos que depende de estos 12 factores clave. Gracias. A ver, Pedro ha sido pues muy sutil, lo ha explicado con peras y manzanas, ambos han podido pues detallar su punto de vista. Recuerden que también pueden apoyar al programa dejando su yape, luquita y plin. Y mandar un saludo pues a un colega que está comentando en el superchat, a Gerson David, con quien estamos programando un debate con Aníbal Estacio. Todo está listo menos él. ¿Cuándo lo estará? Pregúntenselo a él. Ahora vamos a pasar con el segundo tema de la velada: la ética tanto en el capitalismo como en el comunismo. Primero empezó Delirious, ahora empezará Guevara. Te vamos a dar 6 minutos. Gracias. Empieza, por favor. Bueno, la ética del capitalismo esencialmente se centra en la persona humana. Liberales, libertarios, tenemos en común ese tronco que es considerar al ser humano como la esencia de todo lo que acontece en la vida. Y ese principio es fundamental justamente para evitar que el Estado o el Partido Comunista o el partido que aboga por el socialismo del siglo XXI esté por encima de la persona humana. Yo considero que es maravilloso tener a un Delirious. Delirious, no sé si te habrás dado cuenta que en la historia de la humanidad no ha habido ni va a haber otro Delirious como tú. Para un creyente eso es wow, es un don de Dios.
Para un ateo dice, es maravilloso. Para un agnóstico no deja de asombrarnos. Y esa es la esencia del liberalismo y del libertarismo. Es decir, tener a la persona humana como el centro de las políticas públicas, del accionar en la política, en la economía. Y ese principio fundamental tiene un límite, que es la libertad del otro. Esto es el sustento de todo el tronco liberal libertario. Podemos hablar de la escuela austriaca, de la escuela de Chicago, de los clásicos, pero la esencia de ese tronco está en considerar a la persona humana como el centro de las políticas públicas que inciden en el aspecto económico, en el aspecto social, cultural e inclusive en el tema ambiental. Porque el tema ambiental, de acuerdo a los liberales del siglo XXI, no los del siglo XVIII, del siglo XVII, también recoge ese principio ético de mi libertad tiene un límite, que es la libertad del otro. ¿Y por qué? Porque la libertad de mis hijos, mis nietos, se verá afectada si es que les dejamos un mundo contaminado, un mundo con desastres naturales, un mundo mucho más difícil que en el cual hemos vivido. Entonces, en esencia, el liberalismo tiene como fundamento ético a la persona, al individuo, como centro de toda la política pública. Y el capitalismo, justamente por eso, tiene como fundamento que es la igualdad ante la ley y no la igualdad de bienes lo que marca la diferencia. Porque acá hay un principio fundamental, que si fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, yo he conseguido un bien, debo obtener la propiedad de ese bien y debo tener el derecho a usufructuar, vender, alquilar ese bien que justamente me pertenece por haber sido yo el forjador, el generador de esa riqueza que se traduce en un bien o un servicio. Esto es en esencia lo que está desde el punto de vista ético como fundamento del liberalismo, del libertarismo. Justo ahí tengo el tiempo. 2:54. Bueno, hablando ya de cómo funciona el capitalismo. El capitalismo funciona esencialmente con como que se llama una economía de mercado. ¿Y qué son los precios? Los precios esencialmente son un mecanismo de información a través del cual tanto consumidores como productores ofrecen sus servicios para adquirir aquello que están dispuestos a comprar o valorar. Lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando interviene el Estado, lamentablemente, el Estado impide muchas veces que ese interactuar entre consumidores y productores se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de esos impuestos que nos saca, muchas transacciones ya no se llevan a cabo. El Estado tiene una función esencial, que la reconocemos a través de ese contrato social, que es brindar la seguridad física y jurídica. En mayor o menor medida, eso es lo que va a garantizar que no me van a quitar mis bienes, que no me van a poner una bomba en mi fábrica, en mi taller, que no me van a quemar, que no me van a robar mi casa. Para eso está el Estado. El Estado tiene el monopolio de la fuerza justamente para garantizar que pueda haber una libre economía. Por eso es fundamental en el contexto actual en el que vivimos protestas de muchos peruanos que lamentablemente están siendo manipulados y que tienen también sus aspiraciones por ser oídos, hay que reconocerlo, están dando señales equivocadas cuando pretenden desconocer el rol fundamental del Estado, que es a través de la fuerza, del monopolio de la fuerza, que es garantizar la paz y la seguridad para que no exista justamente el ambiente que impida que se pueda llevar a cabo las compras y las ventas de los bienes y servicios. En este sistema todos ganamos, tanto quienes venden como quienes compran. ¿Por qué? Porque se hace en primer lugar voluntariamente. Acá no está papá gobierno ni el partido de gobierno controlando qué es, cómo y qué es lo que debes vender. Acá lo que estamos haciendo es recurrir a cada persona, a cada individuo, para libremente escoger qué cosa es lo que quiere adquirir.
Y por eso es que esta mentalidad de suma cero, que le explicó en esa obra de 1600 del siglo XVI, Michel Michelin, A ver, tiempo. no tiene sentido y no se explica en la realidad. Se metió el referee, Pedro. Ha venido hecho un tigre, compadre. Gracias. Estás hecho un espartano. A ver, Delirio, levántate, hermano. Te vamos a dar 6 minutos. Comienza. Primero, para entrar a la ética, no puede entrar a la ética fetichizado, porque entonces no sabes dónde está el robo, no sabes quién roba, por qué roba, no sé quién roba, ladrón. Muchos me han preguntado qué cosa es la fenomenología. No se te escucha. Habla con él. Puede ser. Habla con el micro. Ahora, a ver, dime. ¿Está bien? ¿Se escucha? Gente, ha habido, como ya es de costumbre, problemas técnicos en el ¿Quieres audio. que le dé mi micro? Te doy el micro. A ver. Vamos, tú puedes. Córtate el pelo, hermano. Ya te hemos dicho varias veces. ¿Quieres este? ¿O quieres este? Ya está. Bien. Y ahora sí, ¿no? Se supone. Ya, continúa, tú continúa. Continúa tus 6 minutos. Bien, voy a empezar. Entonces, había dicho que para entrar a una ética, para hablar de una ética en la sociedad, primero lo que tenemos que hacer es desfetichizar lo fetichizado, es decir, desfenomenologizar lo fenomenologizado. Hay en el mercado, para entrar a la ética del mercado, una cadena, trabajo vivo, de ahí viene, si no hay trabajador que vaya a trabajar con el capital, este dinero ya está subsumido en el capitalismo, ya no es no es dinero como dinero, es dinero subsumido ya en el capitalismo. Estamos hablando de capitalismo porque estamos hablando del libro de Marx. Viene el capital variable constante, que el constante es fijo y circulante, luego viene el costo de producción, valor de mercado, precio de producción, más ganancia, tiene que sumarle la ganancia media y ahí sale el precio final, y al precio final todavía hay que transformarlo porque se objetiviza en dinero, pero más la ganancia, ¿cierto? De ahí viene la oferta y la demanda, que también depende del trabajo vivo humano. Entonces aquí me vinieron a decir que la quinoa, me fetichizaron la quinoa. Es decir, me fenomenologizaron la quinoa, porque me dijeron, lo que pasa es que la quinoa negra, ¿no?, tiene una propiedad anticancerígena, creo así, y la quinoa rubia no la tiene. Claro, lo que estás haciendo es quitar la quinoa del mundo y verla en un universo paralelo. Ah, ya, tiene esto. Y luego lo regresas a nuestro universo. Así no, así te vas a fenomenologizar. Porque esta quinoa, la quinoa negra, que dice que tiene la propiedad anticancerígena, es querida por el humano no porque su subjetividad, sino que porque dice, bueno, si yo como quinoa negra, hay más probabilidades de que no me enferme cáncer que si como quinoa rubia que no tiene ninguna de esas propiedades. Entonces, no. Has hablado sobre que la quinoa negra... No me interrumpas. Has hablado que la quinoa negra tiene una propiedad que hace un bien para el ser humano. Eso quiere decir que si yo como quinoa negra, porque yo tengo que regresar, porque me va a interrumpir así, este dinero que tiene más ganancia no se va a quedar aquí, porque este es dinero 2. Este es marxismo, dinero 2, este es dinero 1. Entonces este dinero 2 tiene que tener una ganancia porque ya dije, tiene que haber incremento porque si no... Esta ganancia, si es dinero 1 igual que se acabó el capitalismo, no hay incremento. Entonces, vuelve aquí y aquí el trabajador dice, bueno, si yo como tal cosa, voy a estar sano y voy a poder trabajar 8 horas. Si estoy enfermo, no puedo trabajar o puedo trabajar 4. Entonces, afecta a la cadena de producción. Entonces, la quinoa no está afuera, la quinoa está... Depende de la oferta y la demanda, pero depende del trabajo vivo humano que va a volver a la cadena de producción. Entonces, no es que es subjetivo, que a mí me gusta, no, sino que afecta a la cadena de producción.
Esto un economista no sé, de Londres, de donde sea, no lo va a poder ver nunca, porque en una facultad de economía nunca te van a enseñar esto que es la verdadera economía, te enseñan una falsa y te dicen, no, miren, porque ¿cómo me va a decir que Corea del Norte es comunista, que Venezuela es comunista, que Cuba es comunista? Entonces, ¿cómo lo puedo tomar en serio a un tipo que me viene a decir que Corea del Norte es comunista? Pues, ahí ya no se le puede tomar en serio en nada. Y me dice que la competencia depende de la productividad. Entonces me saca un esquema y me dice, en Perú había productividad, por decir, 10, mientras que en Luxemburgo había más productividad, por decir, 100. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más... ¿Por qué un territorio es mejor que otro? Bueno, por la productividad. Cuando acabo de demostrar en la primera exposición que no es por la productividad, sino por la industrialización. Ahora puede decir, no, en Luxemburgo no hay industria, de nada. Pero, señor, lo que hay es en el mundo la banca. Entonces yo puedo agarrar cualquier territorio, me voy a la Conchinchina, pongo la banca, o pongo a Gran Caimán, me voy a Curazao, a donde yo quiera. ¿Qué hay en Curazao? ¿Qué produce? ¿Tiene industria de qué? De nada, pues. Solamente tiene banca. Entonces, ¿qué hace? Entonces vienen vienen a lavar dinero, viene el otro, soy millonario, bueno, he chupado un montón de valor de trabajo del primer esquema que les hice y vengo a poner mi plata aquí en este banco de Curazao. Ah, señor, traiga toda su plata, bien. Entonces, Curazao, ¿qué pasa? Curazao, hay edificio grande, ¿no? Hay todo. Entonces, ¿pero de dónde salió eso? No, que el capitalismo. No salió del capitalismo. Salió del primer esquema que les hice de que todos los grupos de interés más industrializados se chuparon todo el valor del trabajo vivo de la gente, pero si no tienes este esquema, no tienes la ética. Entonces, ¿la ética del comunismo dónde está? La ética del comunismo es no más explotación, porque la evidencia empírica, eso es tanto que le gusta decir a los libertarios, la evidencia empírica que nos ha mostrado que el capitalismo crea pobreza, desigualdad, crea países subdesarrollados. Yo no sé por qué, señor, no se controla usted, guarde la compostura, no pierda los papeles, porque esta es una exposición que va a quedar grabada y usted se está moviendo ahí como un mono, no sé, y se está burlando de lo que estoy diciendo. Más respeto pido, por favor. Entonces, a ver. La ética ya me hizo perder un poco de tiempo. La ética, ¿no? Depende... Me distrajo lo que estaba hablando. Se va a acordar tu tiempo, amigo. La ética... No, estaba diciendo que la ética en el comunismo, ¿no? Es justamente que ya la evidencia empírica en el capitalismo nos ha demostrado que crea desigualdad, crea pobreza, crea países subdesarrollados a los que no puede dejar industrializarse porque si no hay otro grupo de interés de otros lugares. Muy bien, amigo. El tiempo no puede ser desigual para ambos. Ya Delirios lo he explicado, al final terminó siendo pues una lectura rápida de la teoría del valor. Yo estoy seguro que Pavel Yashayhuasi estará orgulloso viéndolo tomando su Coca-Cola. y todo Rimac Yacta y todos los grupos afines pues a la izquierda. Más allá de toda esta exposición que ha convencido a muchos, pero ha dejado indiferente a otros, a Pedro lo he visto pues bajando pepa, como quien lo dice, lo he visto pues matándose de la risa. ¿Por qué será? Lo voy a explicar, pero te han dicho fetichizado, que no tienes... Te he dicho mono, que no tienes pues un ápice de conocimiento en lo que estás hablando y que no puedes ver la economía como él la ve porque estás fetichizado, Pedro. Así que te vamos a dar 6 minutos, vamos, Pedro. Gracias. Bueno, para empezar, la ignorancia es atrevida, con todo respeto. Y eso no es malo porque cuando uno ignora, eso le permite aprender más y puede ser un incentivo. Yo le recomendaría que revise las cifras del Banco Mundial, el BID, de la CAF, para que constate que efectivamente los países donde existe mayor libertad son los países más prósperos, los países más felices, donde la gente no vive carencias y que por el contrario, los países colectivistas, sean socialistas del siglo XXI o comunistas, como quieran llamarse, evidencian que la gente es pobre y miserable.
Y para eso yo no le voy a pedir 2 ejemplos, le pediría uno, Delirios. Dime un ejemplo donde el socialismo haya funcionado. Y no me vas a venir con el cuento de que Escandinavia, los países como Suecia, Finlandia, Noruega, son países socialistas. Disculpa, esos son países capitalistas. Y te invito a revisar un video allí en YouTube donde los primeros ministros de estos países le hacen aclaración a un joven en Estados Unidos y le pregunta el joven: oiga, usted me han dicho que Suecia es un país socialista. Disculpe, señor, usted está mal informado, es un país capitalista. Y Noruega, la misma historia. En Noruega nacen con un pan bajo el brazo, porque fruto de esos recursos naturales que recibieron a inicios del siglo XX, los noruegos invirtieron en los mercados de capitales. Y esos capitales invertidos le han redituado utilidades. Y esas utilidades son propiedad de los noruegos. O sea, los noruegos nacen con su pan bajo el brazo gracias a ese régimen capitalista. En segundo lugar, lo que él está diciendo es completamente falso. En términos de la igualdad, la desigualdad se mide con el coeficiente de Gini. Y lo que la evidencia empírica, los datos en prácticamente todos los países del mundo demuestran es que justamente más vale la pena ser cola de león que cabeza de ratón. ¿Qué significa ese? Que incluso el ciudadano más pobre de los países prósperos es muchísimo más rico que el pobre de un país pobre. Y por eso tenemos aquí en Venezuela los pobres hermanos venezolanos que han dejado a su familia, a sus hijos, su madre, hasta su suegra, quizás eso bueno, no sé, pero han dejado todo eso porque el socialismo y los regímenes colectivistas no funcionan. Y le pregunto amablemente a Delirios, ¿existe un país donde eso ha funcionado? No, no existe. Y salen con el cuento de que todavía no se ha implementado el comunismo. Y no se ha implementado porque va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano tiene, entre otras cosas, esos 3 valores que son, primero, la vida. Segundo, la libertad. Y tercero, la propiedad. Yo cuando, como me decía mi amigo Wilder, yo cuando quiero que mi mamá me dé de lactar, dice mi teta, mi papá, mi carro, mi juguete. La esencia de un ser humano se define, entre otras cosas, por la conciencia de ser persona humana que tiene su propiedad y puede ser el protagonista de su propio destino. Esa es la esencia del liberalismo y de las ideas de un libertario. Yo no tengo a papá gobierno, al Estado, para decidir por mí qué es lo que yo voy a hacer con mi vida. Es la persona humana el centro. Y por eso lo grandioso, lo maravilloso, es que la ética se fundamenta en la persona humana, para que él decida qué es lo que quiere hacer con su vida, pero teniendo un límite, que es la libertad del otro. Estos principios son los que han sacado adelante a países que eran pobres y atrasados. Yo he tenido la ocasión de verlo y constatarlo en los tigres asiáticos. Ha habido procesos de industrialización fabulosos donde te fabrican un hígado sacándote una célula madre y te reemplazan con un hígado hecho en una impresora 3D. Hoy es una potencia, como lo es potencia Singapur, Hong Kong y Taiwán. La realidad del mundo demuestra que el colectivismo no funciona, que es el capitalismo el que trae bienestar, prosperidad, porque la riqueza no la genera el Estado, la genera la iniciativa privada. El Estado lo que hace es coactarte tu libertad y utilizar la fuerza justamente para garantizar la estabilidad jurídica y la estabilidad de la seguridad. Yo no voy a venir a invertir a un país cuando tengo el riesgo de que me quemen, me incendien mi negocio, cuando me tomen una vía y no puedo sacar adelante mi taxi, donde tengo mi camión y existe un grupo de orgías, de hordas, que desconocen completamente el derecho ajeno a salir a trabajar y me quieren obligar a que yo cierre mi negocio. En ese sistema no va a funcionar.
Lo que necesitamos en buena cuenta es que el Estado asuma sus responsabilidades esenciales. Le damos ese contrato social para que ejerzan el monopolio de la fuerza y puedan garantizar justamente que no me van a robar, no me van a quemar mi propiedad. Pero si el Estado está obstruyendo, haciéndome la vida imposible, el país no sale adelante, el país se atrasa. Por eso es que en medio de este contexto de violencia que estamos viviendo en el Perú, debemos entender que la lucha en el mundo está entre estos autocráticos y quienes creemos en la libertad. Y esto se refleja en el mundo, por ejemplo, en el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Tenemos por un lado un régimen autocrático en el que no funcionó el comunismo y que pretende imponerse sobre un país que lucha por su libertad. Tenemos el ejemplo de las mujeres en Irán, que han sido sometidas por cientos de años y hoy claman por su libertad. Tenemos esa lucha en el contexto global entre la China comunista y Taiwán. Y ahí está el mejor ejemplo de lo que puede conseguirse con el capitalismo y lo que puede conseguirse con el colectivismo. En China, de alguna manera, han abierto sus fronteras y sus mercados para el capitalismo. Pero hoy en día le hace falta esa libertad política. Y esa libertad política hoy le está pasando la factura a la misma China. Porque el espíritu emprendedor, innovador, que viene de la iniciativa privada, lamentablemente ahora está siendo afectada en la propia China. Y lo vemos también en Siria y en América Latina con este socialismo del siglo XXI que pretende imponernos al Estado por encima del individuo, de la persona humana. Entonces, dentro de este contexto, en el Perú estamos luchando por la libertad. Y los peruanos debemos sentirnos orgullosos que ese socialismo del siglo XXI no ha podido entrar al Perú. Porque los peruanos somos gente que amamos la libertad, amamos la democracia y no vamos a esperar que papá gobierno o un régimen totalitario. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Gracias. Bueno, se acabó el tiempo. Ahora vamos a pasar a la réplica. ¿Cuánto tiempo deseas de réplica? ¿6 o 3 minutos? Ya. 6 minutos de réplica. Bueno, te vamos a dar espacio para que puedas indicarnos qué países han funcionado con el sistema económico que tú defiendes. Ya, te está pidiendo uno, a ver. ¿No funciona? Disculpa. Ya. Entonces, ahora viene a decir que la esencia de un ser humano se define por su conciencia de él mismo. Eso es lo que él dijo, ¿no? O algo así parecido. Se define por la conciencia que tiene él de ser humano. Y esa esencia de ese ser humano, dice, es la misma esencia del capitalismo. ¿Cómo es eso? O sea, el capitalismo es un ser humano. O sea, no puede haber dos esencias para dos cosas diferentes, pues, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Y si dudan de lo que estoy diciendo, retrocedan el video cuando esto ya esté grabado y escúchenlo de nuevo, lo que ha dicho. Ha dicho que la esencia de un ser humano se define por la conciencia que tiene del mismo y que el capitalismo tiene la misma esencia de ese ser humano. O sea, hay dos cosas diferentes con la misma esencia. Es irracional y totalmente irracional y totalmente imposible. O sea, es una locura lo que ha dicho, ¿no? Y ha dicho que el capitalismo, la esencia del capitalismo es el ser humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nos extinguimos como especie y, por ejemplo, hagamos un experimento mental. Vienen unos extraterrestres y quieren hacer capitalismo aquí. No podrían, porque no tienen la esencia, que es el ser humano. O sea, son extraterrestres, no son seres humanos. No podrían. Obviamente que podrían, porque la esencia del capitalismo no es el ser humano, pues estoy hablando hace rato. Es el incremento de la tasa de ganancia por sobre todas las cosas, incluso por sobre la vida humana, extraterrestre, animal y lo que sea. O sea, el incremento de la tasa de ganancia es por arriba de lo que sea para el capitalismo, ¿no? Y hay muchas cosas que ha dicho, por ejemplo, ¿no? Dice
Ahora se declaró totalmente comunista el señor Guevara. Porque dice que él dice que el fruto de mi trabajo me pertenece. Cuando ya he demostrado que en el capitalismo el fruto de trabajo no te pertenece. Porque te roban el plusvalor. Ahora, ¿qué es el plusvalor? Bueno, es una categoría marxista económica, la cual obviamente él desconoce porque no es economista, él es mercachiflero, él es mercadotécnico, que es muy diferente a ser un economista. Un economista va a ver qué recursos tenemos, va a aprovechar los recursos que tiene para el beneficio de... La palabra economía salió para el beneficio de la casa, ¿no? Pero en un país para el beneficio de nuestra población, de nuestra sociedad. En mercadotecnia no, en mercadotecnia es para incrementar la tasa de ganancia a como de lugar. Eso es otra cosa, eso no es economía, eso es mercadotecnia. Él es un mercadotécnico, él es un técnico del mercado, eso sí, porque él busca solamente la información en el precio. ¿Cómo vas a tener una información en el precio? Eso es una fetichización del precio. Entonces dice... Cuando interviene el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y el Estado dice que el Estado es socialismo y el socialismo del siglo XXI. No sé qué será socialismo del siglo XXI, eso no sé qué será. O sea, eso es de Venezuela, que a Chávez se le ocurrió decir socialismo del siglo XXI. O sea, Chávez habla un poema y ya él interpreta el poema como quiere, ¿no? Él está hablando de un Estado obviamente burgués actual, lo que dice el marxismo, un Estado burgués, es decir, un Estado capitalista, que no es lo mismo que un Estado socialista, ¿no? En el que no es lo mismo, es totalmente diferente, porque tiene diferente esencia. El Estado socialista tiene como cabeza el bienestar de la sociedad. Y él mismo ha dicho que el Estado capitalista, que del cual él ha hablado, ¿no? Tiene el monopolio de la fuerza, obviamente, tiene el monopolio de la fuerza, y luego dijo, para afirmar la economía social de mercado. Y señor, estoy hablando, usted me está interrumpiendo. Exijo que me den un minuto más al menos, porque esto ya es el colmo, ya. O sea, yo me quedo callado cuando él habla y él me interrumpe, prácticamente ya se me va a aventar encima. No, exijo que se me dé un minuto más porque estoy perdiendo el tiempo aquí hablando. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Él dice que el Estado tiene el monopolio de la fuerza para afirmar el mercado. Claro, ¿qué mercado? El mercado capitalista, pues, que no es el que he descrito acá, que no es el Estado, que no es el mercado comunista, es otro mercado. Ahí el dinero no está subsumido como capital. Ahí el dinero cumple otra función, la cual es el dinero subsumido en el capital es capital. El subsumido en el capitalismo es capital, pero el dinero subsumido en el comunismo ya es otra cosa. Es una representación del trabajo vivo de la gente. Por eso es que Marx dice que en el comunismo el dinero ya no es capital. El dinero es una representación de todo lo que tú has trabajado. O sea, se va a cumplir lo que él ha dicho. El fruto de mi trabajo me pertenece. Eso es marxista. Eso no es para nada capitalista, porque en el capitalismo no puedes evitar la plusvalía. El plusvalor tiene que existir en el capitalismo, porque si no, ¿de dónde va a sacar, no, su ganancia? No puede producir 12 y vender a 12, o vender a 11, tiene que vender a más de 12. Esa ganancia, ¿quién la hace? La máquina, no la hace la máquina. La productividad, no la hace la productividad, la hace el trabajo vivo humano. Ahora, ¿se acabó? De verdad es que este es el poder. Muy bien, hermanos, dejando en alto a la casa. Recuerda que tú estás acá de local y debes demostrar tus banderas. Bueno, Pedro, te vamos a dar los últimos 6 minutos para que puedas defenderte, porque acá el hombre siendo profesor de economía ha tratado de trapear el piso contigo. Te ha dicho que eres comunista, que la tasa de valor pues está encima de todo, no sé, y se ha reído prácticamente. Así que quiero que lo expliques y lo detalles
para que la gente pues ya pueda de una vez sacar sus propias conclusiones, porque al menos de momento me está convenciendo un poquito, así que, a ver, vamos Pedro, tú tienes tu micrófono ahí. Bueno, yo le recomendaría que preste más atención porque los conceptos no pueden confundirse y mezclarse huevo frito con automóvil. Una cosa es huevo frito y otra cosa es automóvil. Y los conceptos, definitivamente, yo ni siquiera he mencionado la palabra economía social de mercado. Primera vez que la pronuncio en la noche. A lo que voy es que él parte primeramente de una teoría del valor a través del trabajo que ya ha demostrado contundentemente que es subjetiva. Y si no quiere entender el ejemplo de la quinoa, que, haga un esfuerzo por entender el ejemplo de los fideos. Los fideos preparar un paquete de fideos cuesta exactamente lo mismo para meterlos en una bolsa roja o una bolsa amarilla. El valor no viene del trabajo, de la cantidad de trabajo, viene de cuánto le gusta el color rojo o le gusta el color amarillo a ese consumidor. O sea, esa teoría, para empezar, no explica muchísimas cosas. Primeramente, porque el materialismo se sienta simplemente en el valor de lo material. Y hay muchos bienes en el mundo que son inmateriales, son inclusive intangibles. Cuando nosotros, por ejemplo, exportamos un polo que se hace en una fábrica en San Juan del Lurigancho, se comercializa a través de una empresa peruana, ese polo, como lo han demostrado, al peruano le cuesta alrededor de $7. Ese polo, gracias al marketing, efectivamente, al aspecto financiero, al aspecto de las cadenas de distribución, en Nueva York se vende a $82. Y en Nueva York hay gente que quiere pagar $82 porque subjetivamente ve que esa marca le conviene. Porque esa marca no solamente representa el trabajo de ese obrero o de ese empleado o de ese ingeniero, sino porque es subjetivo. Puedes encontrar que inclusive dos autos producidos por Toyota, un Lexus y un Toyota común y silvestre, probablemente consumen la misma cantidad de trabajo, pero no es lo mismo comprarte un Lexus que comprarte un Toyota Corolla. Entonces, esto queda demostrado en términos de la teoría económica, que efectivamente permite que cada persona que valora algo pague por eso si es que le conviene. Y eso es lo que define de común acuerdo la interacción entre un productor y un consumidor. Entonces, con estos ejemplos, ya que me gusta el color rojo de la etiqueta del fideo o el amarillo, queda, creo, clarísimo que el valor no depende del trabajo, sino que es un valor subjetivo. Ahora bien, en términos de ética, en términos del valor que debe tener una economía, ¿quién es el Estado para utilizar esos impuestos que me saca a la fuerza y destinarlos a aquello que el Estado, es decir, los políticos que están de turno, dicen que va a traer el bienestar? Si tú quieres hacer una obra social... Pedro, por temas de tiempo, para que sí, la noche no se nos haga eterna, sí, ya sería como tú empezaste, ya le tocaría terminar, ¿está bien? Gracias. A ver, tus 3 minutos de réplica, por favor. Se corta 3 minutos nomás, ¿no? Sí. Ya, miren, esto yo ya le he explicado, el tema de los colores, en un video mío en el canal. O sea, qué carro prefiero, un carro negro o un carro verde fosforescente. Obviamente un carro negro. ¿Por qué? Bueno, eso es una cosa atávica, ¿no? A través de la evolución del ser humano hemos aprendido, porque la noche es negra, no hemos aprendido, hemos subsumido el color negro en nuestra conciencia como que es mejor. ¿Por qué? Porque te cubre, ¿no? Es una cosa atávica, que lo he explicado, ahorita no tengo tiempo, son 3 minutos. Bien, les iba a decir algo. ¿No? Les iba a leer algo. ¿De dónde sacan estos libertarios, estas cosas? Hay un autor que escribió un libro 4 años después del
del Capital de Marx, William Stanley Jevons. ¿Qué decía él? Decía, por ejemplo, decía una cosa así: la reflexión e investigación repetidas me han conducido a una opinión un tanto insólita, bueno, que el valor depende completamente de la utilidad, decía, porque él quería refutar a Marx, ¿no? Las opiniones prevalecientes afirman que el trabajo y no la utilidad es el origen del valor. Existe incluso algunos que aseguran que el trabajo es la causa del valor. Por el contrario, he mostrado que solo tenemos que buscar con cuidado las leyes naturales de la variación de la utilidad como dependientes de la cantidad de mercancías que poseemos, con el fin de llegar a una teoría de cambio satisfactoria. Él es inglés, escribió su libro de teoría económica, William Stanley Jevons, 4 años después de la publicación del Capital de Marx, para contradecirlo. De aquí es que saca este desquiciado y destroza todo esto, o sea, lo lleva a una cosa horrenda en donde todo se vuelve una mercadotecnia, von Hayek, ¿no? Entonces von Hayek le mete a este disparate, le mete la libertad. Entonces dice, no, la libertad. ¿Y qué es para von Hayek la libertad? Bueno, para él la libertad es hacer lo que a cada quien se le dé la gana. No. Entonces, ahora me vas a demostrar que no. Ahora resulta, ¿no?, de que cada quien hace lo que se le da la gana. O sea, yo hago la empresa que se me da la gana, entonces cualquiera que se le da la gana hace lo que se le da la gana con la plata, ¿no? Entonces cualquiera puede explotar a quien sea, cualquiera puede hacer un monopolio. Y dice, al mercado no hay que tocarlo, no hay que meterle mano. ¿Por qué? Porque la libertad es cada uno hacer lo que quiera, pues, ¿no? Lo que quiera. Entonces tú quieres hacer algo, pero tienes que ir al mercado, y ahí en el mercado tienes que sobrevivir. Y si tú sobrevives en el mercado como puedas, incrementando la tasa de ganancia, obviamente explotando, chupando valor, creando pobreza, no dejando que el otro se desarrolle, porque si se desarrolla entonces tú estás pa'l cohete, porque se vuelve igual que tú, entonces quedan, como dice acá, 12 esquemas a la misma altura, pues, ¿no? Entonces es una aberración y una mercadotecnia que no te va a explicar nada y no va a servir para nada para solucionar los problemas de la humanidad. A ver, mi gente, la batalla está apretada. A ver, ya muchos todavía la están dudando de quién va ganando. Pero antes de poder cerrar ya con el último bloque, quiero pedir pues a la gente que no sea indiferente para poder mejorar la calidad del programa. Deje su terrible like. Recuerde que también pueden dar el apoyo voluntario. Y vamos a seguir pues con este debate entre Merlina versus Better Call Saul. Ya, en esta definimos todo. Acá se alza un campeón de este debate. Se harán canciones, se harán pues cuentos, se hará de todo. Vamos a empezar pues con delirios. El tercer bloque: ¿cómo solucionan los problemas de la humanidad el comunismo y cómo el capitalismo? Por tema de tiempo, solamente van a ser 3 minutos cada uno. Solo 3 minutos. Tema de tiempo, mi amigo. 3 minutos y luego una réplica. Con los 6. Ya, ambos 6. Ya. Solo porque ustedes lo pidieron, 6 minutos para cada uno. Vamos fiera. Bueno, miren. ¿Cómo resolver los problemas que causa el capitalismo, mejor dicho, ¿no? Porque es el capitalismo el que causa todos estos problemas que vemos actualmente en la sociedad. ¿Se acuerdan que él me había dicho en el bloque anterior que pasa que por tiempo no se puede? ¿Dónde está el país comunista? ¿No? Esa es la vieja pregunta que hacen todos los capitalistas, ¿no? Dice, a ver, demuéstrame qué país es esto, ¿no? En el mundo no existen países capitalistas. Lo que existe son grupos económicos capitalistas. ¿Y dónde están? Obviamente tienen que estar en un país, pero no van a estar flotando en el aire, ¿no? Entonces, si tú estás fenomenologizado, fetichizado totalmente como está esta gente, entonces dice, no, entonces en ese país están. O sea, en Luxemburgo está, ahí está. Entonces Luxemburgo es el millonario. Luxemburgo no es el millonario. El millonario son los grupos económicos de interés. Por ejemplo, acá en el Perú hay varios. Hay 5 familias que controlan toda la economía, ¿no? Ahí están los Romero, están los Rodríguez Pastor, los Rodríguez, que son otra familia, ¿no? Los Hochmil, los Belmont y, bueno, Buenaventura, ¿no? ¿Cómo se llama? Roque Benavides, ya. Ellos son
¿no? Ellos son, o sea, no el Perú. Ellos, los 5 o 6 que están ahí, los más millonarios del mundo. El otro día vi en el Canal 9, la fuente es ATV+, que decía el 1% de la población mundial tiene más dinero que toda la otra parte del mundo. Dije, ¿cómo es eso? A ver, voy a ver esta noticia porque no la grabé en un video chiquito. Y si quieren después Entonces, ¿cómo es posible que un sistema irracional totalmente, ya tengo que decirlo porque es irracional, que en todo el mundo entero el 1% de la población tenga más dinero que el otro 99%? ¿Qué es eso? O sea, viene un extraterrestre y dice, a ver, ¿cómo se están organizando ustedes? Bueno, el 1% tiene toda la propiedad de todo el mundo y el otro 99% no las tiene. ¿Qué es eso? Va a decir, pero ustedes están todos locos acá. No, lo que pasa es que estamos haciendo capitalismo. Y eso, ¿no? Ahora, los libertarios dicen, ¿no?, la libertad. Y ya les he dicho, para su máximo exponente, que saca de aquí el tema de la libertad de William Stanley Jevons, que publica su libro 4 años después del Capital, de ahí lo saca von Hayek. Y dice, la libertad es hacer lo que a cada quien se le da la gana, tú haces lo que tú quieres, ¿no? Y en el mercado ya se ve. ¿Por qué? Porque la información te la va a dar el precio final. Entonces, cada mercancía tiene un precio final. Y todo esto que está acá, o sea, el trabajo vivo, no, se lo vuela. Sí, dice, no, esto no sirve para nada, porque ¿de qué me sirve si el precio va a estar después supeditado a la oferta y la demanda? Entonces, esto no me sirve nada, ¿para qué lo estudio? Eso lo borro todo de un plumazo. Claro, ¿estás borrando qué? Estás borrando la ética, pues. Porque no es ético robarle a la gente, que es lo que él mismo está reclamando cuando dice, el fruto de mi trabajo me pertenece y no quiero que me lo robe el Estado capitalista. Cuando dice eso me está diciendo que él no es capitalista, él me está diciendo que él es comunista, porque él me está diciendo que no quiere que le roben el fruto de su trabajo que a él le pertenece. Entonces, si él no quiere que le roben el fruto de trabajo que a él le pertenece, entonces no puedes borrarte todo esto, pues, porque esta es la explicación que yo te estoy dando y encima gratis, ¿no? No te estoy cobrando como te cobró la escuela del School of Economy of London, ¿no? Todo esto te lo estoy dando gratis para que veas por qué sí te van a robar el fruto de tu trabajo que te pertenece y no le haces caso, o sea, lo borras todo y dices, no me importa eso el precio. ¿Por qué? Porque todo es subjetivo, ¿no? Entonces la oferta y la demanda es subjetivo. ¿Y la ética? Bueno, la ética es la esencia del ser humano, ya está, ¿no? Entonces ya cada quien tiene su locura en su cabeza, y si a ti te gusta el rojo y a ti te gusta el amarillo, bueno, tú pagas más por el rojo, ya está. Entonces, pero la ética, o sea, el trabajo, el plusvalor, el trabajo del ser humano, no hay ética en el capitalismo, no hay ética. Eso ya lo dijo Milton Friedman. Pero claro, ¿se acuerdan que aquí vino Mirko Vidal, otro también libertario, y me dijo, no, que Milton Friedman es socialista? Puta, entonces ya estamos todos cagados, estamos todos locos. Entonces, acá me dice Corea del Norte es socialista, Venezuela es socialista y Cuba es socialista. El otro fue peor, el otro me dijo, Milton Friedman es socialista, ¿no? Cuando Milton Friedman dice, no, el mercado ante todo. Le preguntaron una vez a Milton Friedman, señor Milton Friedman, pero ¿y qué pasa si, o sea, no va a haber uniones, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Unión, o sea, sindicatos. No, el sindicato, no, dice Milton Friedman, no puede haber, porque eso crea un monopolio, o sea, eso controla un precio, no puede haber, tiene que ser libertad total, Adam Smithonismo. Entonces, pero ¿cómo puede ser? O sea, ya, o sea, no van a poder reclamar, y si el sueldo no les alcanza y viven mal, no importa, porque el mercado se regula solo y todo es, o sea, el humano está dentro del mercado, o sea, ya acá el humano desaparece porque él se borra todo esto. ¿Por qué? Porque ellos basan, ¿se acuerdan cuando vino acá y me dijo el diamante, que yo me puedo encontrar un diamante en la calle y no me cuesta buscar en la mina? Entonces ¿qué? Pues que ese diamante todavía tiene que entrar a un tiempo socialmente necesario, que el mercado va a ponerle un precio promedio, y no importa si tú te encuentras 1 o 2 diamantes, el precio no va a cambiar porque tú te encuentras 1 o 2. Me estás convenciendo, ¿ah? Teoría de valor
a lo marxista. Pero, por cierto, quiero pues recalcar que guarden respeto a los invitados. ¿Cómo es eso, pues? Que el hombre ha estudiado economía por años y encima le dices que le estás dando clase gratis y que lo ha pagado por las huevas. No, pero igual, pues, amigo. Respeto es respeto, ¿sí o no? No, yo pido respeto también cuando estoy hablando. Siento el poder, señor. Bueno, te vamos a pasar el turno, Pedro Guevara, por favor. Necesito que te despiertes. Tienes 6 minutos. Luego vamos a pasar a la réplica y ahí se acaba. Así que vamos a controlar bien el tiempo. Sí, sí. Sí, y acá, ahí acaba. 6 minutos, por favor. Vamos, Pedro. Ya. Bueno, primeramente yo lo invitaría afectuosamente a que escuche bien los términos y no confunda lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho efectivamente que la ética detrás del capitalismo es la ética de que la iniciativa privada pueda retribuir los beneficios y el valor que genera para la sociedad en su conjunto. No estoy diciendo que el valor económico de algo es el trabajo. Parte del valor probablemente se genera con el trabajo, pero finalmente en el mercado es un tema subjetivo. Si eso no lo puede entender con el ejemplo de la quinoa o el ejemplo de los fideos, bueno, no puedo hacer ya más esfuerzos. Lo que yo creo que es sustancial es entender que los países que tienen regímenes colectivistas hoy en el mundo son los países más pobres, atrasados. Y los ejemplos están por todo el mundo. Y por el contrario, los países que recurren al capitalismo, a la iniciativa privada, como motor de la innovación, la creatividad y el impulso a generar valor, son los países más prósperos. Y nunca me respondió. No existe un solo, yo no le he estado pidiendo dos, le he estado pidiendo un país donde las ideas colectivistas hayan funcionado. Y no encontramos uno solo. Y al contrario, la evidencia de la historia y la realidad en el mundo demuestran que el capitalismo es la forma más eficiente, más justa de generar valor. Yo le invitaría a que, sin querer queriendo, no se aferre a lo que propagó Miguel Montaigne en el siglo XVI, cuando a través de su obra Ensayos nos hizo creer que la generación de riqueza es una suma cero, es decir, que si yo genero riqueza es porque le estoy quitando algo a alguien, y no es así. La realidad del mundo ha demostrado que la iniciativa privada y la generación de valor bajo el capitalismo ha reducido la pobreza a través de la historia de la humanidad. Como hombres estamos acá desde hace 200.000 años. El Homo erectus, recién en el siglo XVIII se emprendió una revolución industrial. Hemos pasado por la primera, segunda, tercera. En el 2018, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población del mundo dejó de ser pobre. Se redujo en cerca de 3.000 millones de personas. Ese logro se logró gracias al capitalismo, inclusive y preferentemente cuando China se unió a la libertad económica. La evidencia es contundente y eso es lo que debemos hacer en el Perú para aprender en pellejo ajeno y no caer en esas filosofías, esas doctrinas fracasadas que no han funcionado en ninguna parte del mundo. Y no nos vengan con el cuento de que todavía no se ha llegado al comunismo, porque no se va a llegar, porque va en contra de la naturaleza del ser humano. El ser humano como ser único, y esto se llama la unicidad de la persona humana, no confunda. Yo no estoy diciendo que van a haber dos personas iguales, no, eso es lo maravilloso del liberal, que el destino de cada persona debe definirlo él mismo o ella misma, y no el Estado o el partido que está en el gobierno. Por eso es que los liberales somos en muchos aspectos enemigos del Estado, porque el Estado es el que impide que, no estoy diciendo el trabajo, la iniciativa privada sea el motor de la generación de riqueza. Michel
Montaigne nos hizo creer, ese fue en su obra Los Ensayos 1536, que la generación de riqueza era una suma cero. La realidad ha demostrado que la generación de riqueza y valor a través del capitalismo nos beneficia a todos. Y por eso, por primera vez en la historia de la humanidad, en septiembre del 2018, se dio una noticia que pasó desapercibida. La mayor parte de la población del mundo era clase media para arriba. Y en el caso del Perú, la desigualdad incluso se redujo, porque hace unos años nosotros teníamos un índice de Gini de 0.43. Hoy, perdón, 0.46 a 0.43. Es decir, la evidencia ha demostrado que incluso en los países donde hay mayor ricos, el nivel de los pobres es superior al nivel de los pobres de los países subdesarrollados. Es decir, yo prefiero ser un pobre de un país capitalista a ser un pobre de un país subdesarrollado, un país socialista. Y eso lo tenemos acá en las calles de Lima. ¿Cómo es que creen que estos venezolanos han dejado a su madre, sus hijos? ¿Por qué ese socialismo y ese régimen colectivista funcionó? Abran los ojos, hermanos. Esas ideas no funcionan, no han funcionado. Y el camino de la prosperidad se asocia justamente a la libertad económica, a la iniciativa privada, que es la que genera riqueza, que es la que genera bienestar y prosperidad en un país. Gracias. Mira, Pedro, tú tienes así una cara de buena gente, así que no mata de una mosca, pero si no te das cuenta puedes matar 3 de un periodicazo. Sí, bueno, no, la economía está hecha por personas y la economía también puede tener fallos. Ya tú prácticamente le has dicho que su economía es fracasada. A ver, Delirios, te vamos a dar los últimos 6 minutos para que ya puedas culminar. Esta es la réplica. Es the final message, así que tú puedes. Sí, miren, aquí se acuerdan que yo fui a comprar las revistas, ¿no? Miren qué cosas, ¿ah? Revista Gente, Lima, 4 de diciembre del año 79. El periodista Oscar Samayoa García le hace una entrevista a von Hayek, que pasó aquí sus últimos años por Lima. Aquí está, para que el que no, por si quieren que estoy hablando huevada. Le pregunta el periodista von Hayek, acá está la entrevista: ¿cómo conceptúa usted la libertad? Responda, preguntaba o diga, ¿no? Así como en la comisaría. Libertad es lo que te permite hacer lo que tú quieras, lo que se te dé la gana. Quien quiera venir a verificar lo que está diciendo, es el uso que se da a la libertad, es problema de cada uno. Acá está. Así que ahí están las pruebas, ¿ah? Así que el que quiere venir a leer, el que quiere venir a comprobar lo que dice acá, puede venir. Entonces, haciendo lo que se te da la gana, haciendo, ¿cómo dice? Haz lo que tú quieras, lo que se te da la gana. La libertad es problema de cada uno, pues, ¿no? Por eso es que dice, yo prefiero ser un pobre en tal sitio que ser, o sea, en el capitalismo, ¿no? Tú tienes la libertad de hacer los pobres que tú quieras, porque necesitas pobres para poder, ¿no? Tú incrementar tu tasa de ganancia, porque si todos son millonarios, ¿quién trabaja en tu empresa? Nadie, pues si todos son millonarios, automáticamente todos serían pobres y automáticamente tú serías otro pobre más. Entonces tú tienes en el capitalismo que necesitas del pobre, no puedes eliminar la pobreza, es mentira, es un cuento chivo. Entonces dice, ¿no? Que le dé un ejemplo de los países. Bien, ya le dije que actualmente no existe en el mundo un país capitalista, no existe. Hay grupos de interés. Pero ¿qué pasa? Que esos grupos de interés están en el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hacen trabajar a los pobres de ese país. ¿Y por qué unos pobres son, como él dice, ¿no? Prefiero ser un pobre en un país desarrollado que un pobre en un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque la explicación ya la hice al principio, pues, con los esquemas, ¿no? Porque se transfiere valor. Un país transfiere valor a otro país.
porque un país tiene más industrialización que otro país que es menos industrializado y está subdesarrollado. Entonces, por eso es que, ¿no?, algunos pobres tienen más plata que otros pobres de otro lado. ¿Por qué? Ya, eso lo explica Marx, o sea, lo explica la economía. Ahora, ¿qué país? Pero, ¿qué me está hablando? O sea, como clase comunista, hay clase comunista y hay clase capitalista. O me está hablando como uso del modelo económico, porque el comunismo tiene un modelo económico, que es el modelo colectivo, y el capitalismo tiene otro modelo económico diferente, que es el modelo privado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está hablando? Como modelo económico no ha habido, salvo en el comunismo primitivo. Como clase, ahí vamos a entrar al marxismo-leninismo ya. Como clase, en todos los países del mundo hay comunismo. ¿Por qué? Porque el comunismo, se basa, todos los dos sistemas, el comunismo y el capitalismo, se basan en el trabajo colectivo de la gente. O sea, el trabajo colectivo de la gente, le chupas el plusvalor, en eso se basa, esa es la esencia del capitalismo. Y en el comunismo ya no puedes chupar valor porque el dinero ya no está subsumido como capital, ¿no? Entonces, ¿en qué países hay trabajo colectivo de la gente? En todos, pues, en todos los países hay trabajo colectivo de la gente. O sea, ¿en qué país no se trabaja? En todos los países el ser humano modifica la materia prima producto. En todos los países hay comunismo. En todos los países funciona el comunismo. Lo que no funciona en todos los países es el modo de producción, o lo que yo lo digo porque lo cambio porque se entiende mal si digo solamente modo, es en todos los países hay modo en el que resulta la producción, resulta que se va para el interés privado. En el comunismo ya no resultaría eso, sino que resultaría que se iría para el interés colectivo, y el interés colectivo jamás va a dispararse balas en los pies, pues es imposible. El interés colectivo ya incrementaría su calidad de vida como colectivo. En cambio, el capitalismo, en desmedro de la calidad de vida del pobre, en desmedro de la calidad de vida del comunista, del trabajador, en desmedro de esa calidad de vida, es que incrementa su tasa, ¿no?, de ganancia. ¿Por qué? Porque son diferentes esencias. No hay tiempo de escribir. Una cosa es el ser y otra cosa es la esencia, ya lo dije. El ser del comunismo es lo que es. El comunismo es, ¿no?, el incremento de la calidad de vida, y el capitalismo es el incremento de la tasa de ganancia. Ahora, ¿y su esencia en qué se fundamenta? En el fundamento del ser. Todo esto es Hegel, o sea, si no entiendes Hegel no vas a entender Marx, obviamente. Si no entiendes Marx no entiendes la economía, eres un mercado técnico. Entonces, ¿cuál es el fundamento? El trabajo vivo humano, para las dos cosas, para el incremento de la tasa de ganancia y para el incremento de la calidad de vida. Nunca puedes escapar del trabajo humano, es decir, nunca puedes escapar del comunismo, porque en todos los países hay comunismo, porque en todos los países hay trabajo vivo objetivado en dinero. Entonces ahí está la respuesta. ¿En qué país? En todos, pues. A ver, un espectro sobre el mundo, es el espectro del comunismo. Te han dicho, pues, que no eres economista. Faltan los 6 de él, pues. ¿Ahí acabó tu tiempo? No me he percatado. Tú dirás si No me he quieres. percatado tampoco. Ya. Unos Ya. minutos, pues. Bueno, yo no voy a. Ya. Ya. Ante tanta Ya, 3 minutos finales en todo caso, para cada uno. Sí, tenemos Ya. que hacer. Ya. Mira, ante tanta incongruencia, lo digo con mucho cariño, creo que no tiene sentido ya repetir lo mismo. Lo que sí es evidente es que el señor Delirious está muy mal informado. Yo me permito decirle con mucho cariño, la ignorancia es atrevida. Y por eso habla semejantes afirmaciones que no se condicen con la realidad. Para empezar, para decir que los países capitalistas son países en los que existe opresión, donde no existe prosperidad, le invito a que vaya de viaje a cualquiera de esos países y constate lo que son esos países. Respecto al proceso de industrialización, por ejemplo,
voy a coger el ejemplo de un país capitalista como Taiwán, que he estudiado, he vivido como director de oficina comercial. Hace 55 años, Taiwán tenía un ingreso per cápita inferior al del Perú. Las industrias básicas eran carpintería, tapicería, metal, mecánica. El proceso de industrialización de Taiwán, que ha crecido a pasos agigantados, en comparación con el régimen de la China comunista, que está a pocas millas de esta isla que es del tamaño de Hong Kong, es asombroso y se logró gracias a la libertad económica y el capitalismo. En esencia, ese proceso de industrialización nos ha llevado a que hoy en día, con la agricultura vertical, es decir, la agricultura en la cual con un sistema mecatrónico alimentan a la planta con sus requerimientos de humedad, acidez, etcétera, se incrementa la productividad de 60 a 100 veces. Es decir, si yo tengo una hectárea, es como si tuviera 60 hectáreas. Que hoy en día la industria de los chips, de los microconductores, haga que el mundo esté en jaque si es que China invade a Taiwán. ¿Por qué? Porque cualquier aparato tiene un chip taiwanés. Y podemos hablar ya no de la industria de los superconductores, de la industria fotoeléctrica, del proceso de industrialización en el que pudo emprenderse en estos países del sudeste asiático. Concluimos que el capitalismo fue el motor del progreso y del bienestar. La realidad es tan contundente que yo lo invito a que viaje a Cuba o que viaje a Singapur, Taiwán, Luxemburgo, Suiza, países en los que, inclusive sin recursos, hoy en día la gente vive contenta, vive feliz, porque no pasa hambre, no pasa miseria, y donde existe libertad para opinar, para criticar. Lamentablemente, hay países como los que tenemos en el vecindario, Chile, Argentina, México, Colombia, que están siendo amenazados justamente por la posibilidad de convertirse en Venezuela. Palabras como es el caso del finales Perú. de Pedro Evitemos Guevara. y luchemos por la libertad y la democracia, porque los peruanos somos emprendedores, somos luchadores, y a nosotros no nos van a pretender Ahora imponer le esas vamos ideas a dar colectivistas. libertad para Les que se agradezco. pueda expresar delirios en los últimos 3 minutos de la velada. Ya el reloj del juicio final se acerca. Estamos pronto a medianoche. 3 minutos. Sí, bien. Me pediste que te diera el país y ya te di la respuesta de qué países funciona el comunismo y parece que te impactó, pero en ningún momento me dijiste nada. O sea, te respondí la pregunta que me hiciste y no me dijiste nada. O sea, bueno, ahora todas las veces has repetido lo mismo, ¿no? Has dicho, no, que la libertad, o sea, disparate tras disparate. Miren, menos mal que ya dejó el argumento de que el Estado es el socialismo, ¿no? O sea, no, ya, menos mal que ya parece que entendió eso. Pero lo que no entendió fue lo que le dije. Le estoy diciendo que los países no son capitalistas. Los que son capitalistas son las personas, los dueños de los medios de producción. Para eliminar eso, tienes que eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Ahora, él cuando dice, no, el libertarismo se fundamenta en que la libertad, que el ser humano y que la propiedad, dice al final. Siempre dicen eso, ya me he dado cuenta ya. Pero yo he captado que cuando ellos dicen propiedad, no están hablando de propiedad privada, están hablando de su calzoncillo, están hablando de su pantalón, de su televisor, de las caiguas que tienen en el refrigerador. De eso están hablando, porque estos no entienden lo que es una propiedad privada de un medio de producción. Ellos creen que están hablando de su casa, de su carro, de su tienda que tiene ahí en la cochera, en el garaje de su casa. Eso no. Los medios de producción, ¿por qué? Porque los medios de producción le pertenecen a una sociedad y por eso vienen los problemas. El tema de este segmento era cómo se solucionan los problemas en el capitalismo y cómo se solucionan los problemas sociales en el comunismo. Él no habló nada, ¿cómo va a solucionar? Más bien lo que tiene que crear es pobreza, para que con esa pobreza le chupe su valor y con eso incrementa su tasa de ganancia, o sea, incrementa el plusvalor. Ahora él dice,
en este país son millonarios. Se lo he aclarado en el primer segmento con los esquemas económicos, ya como para niños de 8 años, y no quiere, no quiere entender. No es que no entienda, es que no quiere entender. Porque si lo entiende, o sea, si acepta que lo entiende, entonces se acabó el capitalismo. Pues. Ya no hay ética, ¿no? Ya no hay nada, o sea, ya está, o sea, su vida, su carrera de mercadotécnico, se fue al traste porque ya está todo desfetichizado. O sea, él ha fetichizado todos los países. Entonces viene y dice, acá, mira, acá hay un edificio, Taiwán, mira, Cuba, están todos pobres, las calles están rotas. Pero ahí estás fetichizando, estás fenomenologizando una cosa, la estás abstrayendo, la estás viendo y la estás volviendo. No la puedes hacer así, porque ya lo dijo el gran Hegel. Bueno, pero hay que ir a Hegel y para saber estas cosas, ¿no? No, el mundo es dialéctico y sin dialéctica no puedo explicar. O sea, yo no puedo decir soy alto si estoy solo en el mundo. O sea, soy alto, pero ¿con quién? O sea, tiene que haber un chato para que tú digas soy alto. Pues no puedo, yo solo no soy nada. Si yo soy Cuba solo, no soy nada en el mundo, no existo. Tengo que existir en un mundo. Es el poder. El poder, por favor. The power. Bueno, muchachos, ya han escuchado a los dos ponentes, ambos con, pues, maneras de percibir la economía y la política muy distintas. Yo, obviamente, saqué mi opinión, pero lo que me importa es tu opinión. Por favor, déjalo en la caja de comentarios, porque aquí, más que escuchar, también estamos para aprender. Y si lo puedes dejar en la caja de comentarios, mucho mejor. Recuerda tu like y comparte el video. El reloj del juicio final, como lo mencioné, ya dictó medianoche. Acá se acaba el programa y por favor ya, palabra de despedidas, por favor. ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Qué están haciendo? ¿Van a dictar algún taller? ¿Tienen algún canal? ¿Se van a lanzar como presidentes? ¿Van a hacer el bailecito de Netflix? Por favor, le vamos a dar, pues, a ver, Pedro, por favor, tu despedida. Te ceden el turno. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Delirios Pain, ¿no? Ya saben que ahí me pueden encontrar y me pueden contactar. Y actualmente ya me he decidido a hacer mi propio partido, así que todo aquel que quiera pertenecer a mi propio partido, Partido Nacional Socialista Peruano, Obrero Peruano, así se llama, o así se va a llamar, entonces me puede contactar ahí al YouTube para, si quiere pertenecer. Los miembros fundadores, todavía somos pocos, entonces estoy juntando ahí la gente para iniciar, para ir ya en contra de toda esta gente que no quiere entender cuando uno le explica las cosas ya como para niños de 8 años, con dibujos incluso, ya y no entienden. Entonces, no es que no entiendan, es que no quieren entender. Ya les he explicado, acá el mismo Hayek, y acá está la revista, ¿no? Que sale aquí en las revistas, ¿no? Ya él mismo les estoy trayendo las revistas en donde está, ahí, toma, en donde están las cosas y no quieren entender, o sea, se hacen los locos, ¿no? Les respondo las preguntas que me hacen y nada, se sigue, no, dice, no, y vuelven a repetir lo mismo, que la libertad, que esto, ¿no? Y bueno, no se puede entonces hablar con esta gente, ¿no? Porque si se van a hacer los locos, entonces estoy predicando en el desierto, entonces tengo que hacer mi propio partido o tengo que juntar mi propia gente y ya entre mi propia gente ahí ya vamos a poder hablar más seriamente, ¿no? Porque ¿cómo se puede hablar seriamente con un tipo que te dice Corea del Norte es comunista? ¿Cómo yo puedo tomar en serio a alguien así? O sea, eso es un insulto a todo lo que yo represento, a todo lo que representa a Corea del Norte y a todo lo que representa todos los trabajadores de la humanidad, ¿no? ¿Cómo me puede decir que Corea del Norte es comunista? Que Venezuela es socialista porque Hugo Chávez dice que es socialista. O sea, yo digo, yo soy Superman, ¿no? Y cuando que acabe el debate voy a seguir volando por esta ventana.
tú me tienes que creer, ¿no? Porque yo te estoy diciendo, pues, ¿no? Entonces, no, pues, o sea, Biden me viene a decir, yo soy comunista, y yo le tengo que creer, o sea, tengo que decir, bueno, desde ahora en adelante, ¿no? Estados Unidos es comunista. ¿Y por qué? Bueno, porque Biden dijo que es comunista. Pues ya está. Así fácil es el comunismo, no está fácil, pues. Entonces no habría, o sea, entonces ya para qué vamos a la universidad. Entonces no vamos, pues, no estudiamos economía, no estudiamos filosofía, no estudiamos nada. O sea, vayamos y le preguntamos al presidente de cada país, ¿y tú qué eres? Bueno, yo soy mercadotécnico, bueno, este país es mercadotécnico, bueno, ya está, sí, no, ya, ahí está. Bueno, muchachos, ya lo escucharon, pues fiel a su personaje. Oye, una pregunta ya para terminar. ¿Ese partido político que estás diciendo era el que nos comentaste a mí, a Pavel, el de los youtubers, o es otro? Sí, claro, pero como ustedes, no sé, pues hicieron, no quisieron. Claro, tú no quisiste porque tú, no sé, tú eres, no sé, social cristiano, no sé qué. Y Pavel, bueno, Pavel es perseguido político ahora. Sí, saludos para Pavel, el padre de la prensa alternativa del país, ¿no? Él es el padre. Yo lo nombré padre de la prensa alternativa y por eso es que es, ¿no? Bueno, Pedro, palabras finales, por favor, ya que ha dicho que va a crear su propio partido, obviamente va a competir contigo, así que te damos ya, pues, la última palabra. Contigo ya cerramos. Gracias por darme la oportunidad de conversar contigo. Yo cariñosamente te invitaría a enterarte un poco de lo que es el mercado leyendo esta obra que es de Murray Rothbard, Poder y Mercado, el Gobierno y la Economía. Y otro libro más interesante todavía, que te podría contribuir a tu ilustración, lo digo con mucho cariño, es el libro Karl Marx de Isaías Berlin. Mario Vargas Llosa dijo, ¿cómo era posible que un partidario insobornable del sistema democrático, tan hostil a toda forma de colectivismo, escribiera uno de los más honestos y penetrantes estados sobre Marx? El marxismo y el colectivismo, lamentablemente, han traído destrucción, pobreza, miseria. Y nunca me respondió porque yo le pedí, no dos, un país donde ese sistema colectivista haya funcionado. Y la historia y la evidencia demuestran que todos son colectivistas. Disculpa que te lo aclare el primer ministro de Suecia, y él te puede decir, como lo puedes ver en YouTube, que Suecia es un país capitalista. Hong Kong, Taiwán, Singapur, Estados Unidos. Los países donde existe más libertad son justamente los países más prósperos, donde la gente vive feliz, donde no tiene la miseria que existe justamente en esos países colectivistas. Pero yo quiero acabar con un mensaje de optimismo y de esperanza, porque los liberales y los libertarios vamos a entrar a la cancha política para hacer que nuestras ideas se traduzcan en propuestas concretas. Muchos liberales valiosos están en el mundo académico, en el mundo de la discusión de ideas en medios, pero es el momento de entrar a la cancha política justamente con esas propuestas concretas que le digan a los peruanos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué programas, acciones, con qué equipos e inclusive con qué indicadores de gestión e impacto vamos a emprender el camino del bienestar y la prosperidad con el que sueñan muchos empresarios, porque hay luz al final del túnel. Estos colectivistas, no diré de M, como dice nuestro amigo libertario Javier Milei, estos colectivistas que han implementado esas ideas, esos experimentos, esa ingeniería social que ha traído pobreza, miseria, no va a entrar al Perú. Quienes creemos en la libertad, vamos a luchar y defenderemos nuestra patria para impedir que esas ideas colectivistas, socialistas, comunistas, se apropien de la iniciativa individual y de la libertad en el Perú. Y con esto acabo eso que dijo de que la libertad te da la posibilidad de hacer lo que te da la gana. ¡No! Abre tus oídos, amigo. La libertad tiene un límite, que es la libertad del otro. Y ese proyecto de vida debe ser un emprendimiento de ti y de nadie más. No de papá gobierno, no de un Estado, no de un partido comunista, socialista o de los trabajadores. Cada ser humano es único y es el protagonista de su propio destino. Y esa es la esencia
de los liberales que invitamos a muchos peruanos que también comparten nuestra idea a que se unan a los movimientos liberales que emprenderán el camino de la prosperidad y el bienestar en el Perú. ¡Viva la libertad! ¡Viva el Perú! Gracias. ¡Viva los dos exponentes que pues nos han demostrado su bagaje cultural! La verdad que estoy muy agradecido con ambos porque he podido aprender mucho de ellos. Sí, wow, la verdad que los minutos se nos pasan volando. Y agradecer al público que si has estado hasta aquí conectado viéndolo, dale un like, hermano. Un clic no te cuesta nada. Y como acá lo dice, la pobreza no entrará al Perú y tampoco con buena cara. Por eso te estamos dejando el apoyo solidario para que nos saques de pobres. Y recordarte que también puedes unirte al canal de YouTube Rock Suicida, donde siempre estoy subiendo contenido extra. Voy a seguir subiendo contenido pues político de las marchas. También mi respuesta a un idiota sobre ruedas. Y muchas más cositas. Eso sería todo de nosotros. Les habló Kevin Omega. Hasta que nos volvamos a encontrar. Tinko Nakama.